El tema de esta predicación, identificando a los elegidos, la segunda parte. El año pasado abordamos este tema que encontramos en el versículo 4. Lo vamos a revisar, nos vamos a ir despacio y vamos a ver el versículo 4. Llegamos a un tema muy importante que encontramos en todo el capítulo 1 y que tiene que ver con los elegidos del Señor. El apóstol Pablo estaba muy contento con esta iglesia por lo que estaba sucediendo en ella, una iglesia muy joven en medio de una sociedad muy pagana, muy idólatra. Él estuvo escasas semanas con esta iglesia, con estos hermanos, y luego tuvo que salir de la ciudad de Tesalónica, y Dios comenzó a trabajar con ellos. El tema central de todo el capítulo tiene que ver, vuelvo y repito, con los elegidos, que tiene que ver con los cristianos verdaderos. Y surgen algunas preguntas que yo me permití anotar aquí. ¿Cómo sabemos que alguien es elegido? Porque en la vida cristiana usted quizás se ha dado cuenta que conoce a mucha gente que va a una iglesia, pero su vida no corresponde a lo que habla la Biblia. Y a veces usted se pregunta y dice, bueno, ¿cómo es que esta persona va a la iglesia, escucha de Dios, pero su vida sigue siendo la misma? Y eso lo encontramos en diferentes lugares. Dios quiere que la iglesia donde estamos nosotros seamos de esos cristianos verdaderos. Y la pregunta que surge es, ¿cómo podemos saber cuándo alguien es elegido por Dios? ¿Cómo podemos saber si alguien es un cristiano verdadero? ¿Cómo podemos distinguir a un cristiano que está fundado en la verdad de Cristo? Porque no todos son verdaderos cristianos. Y Dios quiere que seamos una iglesia que tenga discernimiento. ¿Cuáles son las marcas distintivas de estos cristianos verdaderos? Y los encontramos en esta carta. Por eso Dios está interesado que nosotros, nuestra vida sea confrontada, de tal manera que si somos parte de ese grupo de cristianos verdaderos, nos afiancemos y crezcamos. Y si no, pues la palabra es para quebrantarnos e ir a Cristo, hermanos. Amén. Mire, ponga su vista ahí en el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí encontramos a una iglesia que pertenecía a Dios. Por eso el texto dice a la iglesia, y habla el lugar, en Dios Padre. Uno de mis deseos, de mis anhelos y mis oraciones es de que la iglesia aquí en Timilpan seamos una iglesia de Dios. Que no seamos un club, que no seamos una asociación, que no seamos un lugar donde solamente nos reunimos por reunirnos, sino que seamos la iglesia de Dios aquí en Timilpan. Ese es mi anhelo y también debe de ser el de usted. Y encontramos aquí que a esa iglesia le da un saludo, gracia y paz. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras, ¿qué dice, hermanos? Oraciones. El apóstol Pablo en su oración está agradecido por la iglesia en Tesalónica. Las oraciones de Pablo eran por estos cristianos de esta iglesia que habían sido elegidos, que eran cristianos verdaderos. ¿Y cómo lo supo? ¿Cómo Pablo supo que eran cristianos verdaderos? Solo estuvo ahí unas semanas y luego tuvo que salir. Y bueno, encontramos entonces que Dios le mostró al apóstol Pablo, envió a Timoteo de regreso para que fuera a ver lo que había hecho la palabra de Dios, el evangelio en esa ciudad. Y Pablo manda a Timoteo, Timoteo regresa y le trae unas noticias de que la iglesia estaba ferviente, estaba buscando de Dios. Y cuando recibe Pablo la noticia de Timoteo de la iglesia, él envía esta primer carta. Él envía esta carta. Y en el versículo 3 dice lo siguiente: acordándonos sin cesar delante de Dios
del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Ese es un rasgo distintivo de un cristiano verdadero. Vamos a ver aquí en el versículo 3 que encontramos tres características que distinguen y cómo podemos identificar nosotros quién es verdaderamente un cristiano, quién es salvo y quién camina en la gracia de Dios. La primera característica que encontramos es la obra de vuestra fe. Número 2, el trabajo de vuestro amor. Y número 3, la constancia en la esperanza. Esos tres rasgos definen o evidencian a un cristiano verdadero. Y vamos a ver las tres características que encontramos aquí en el versículo 3. Ahora, algo muy importante, hermanos. Esta iglesia no era perfecta, estaba creciendo. No hay iglesia perfecta en el mundo, pero sí tenemos esta iglesia modelo que Dios quiere que la imitemos, que seamos como estos cristianos. Miren lo que dice el capítulo 3, ahí en la carta, versículo 10, adelante. Acompáñenme a buscar la cita. Primera de Tesalonicenses 3:10. Orando de noche y de día. ¿Está ahí conmigo? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos, ¿qué, hermanos? Lo que falte a vuestra fe. ¿Qué significa? Era una iglesia ¿en qué? En crecimiento. No estaban completos. Habían cosas que Dios iba a trabajar en ellos. Igual que aquí donde estamos nosotros, Dios va a trabajar toda nuestra vida hasta que estemos aquí en la tierra o Él venga por nosotros. Va a seguir trabajando constantemente para que la iglesia Hashem vayamos creciendo a la imagen de Cristo. Amén. Bien, vamos al versículo 3, regresamos. Y vamos a ver las características o rasgos distintivos de los cristianos verdaderos. Y usted, yo le decía, aquí en donde usted vive, conoce a mucha gente que va a la iglesia y quizás desde que usted es niño o niña, joven, qué sé yo, los ve y usted piensa, porque va al templo, es cristiano, pero luego lo ve y dice, no, pues no creo, que su vida no corresponde a la de un cristiano. Dice el texto 3, en la segunda parte, bueno, en la primera parte dice, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. ¿Qué significa? El primer rasgo distintivo de un cristiano verdadero es que tiene una fe verdadera, hermanos. Una fe verdadera. Y esa fe evidencia en su vida con acciones lo que Cristo ha hecho en sus corazones. Y esto es muy importante. Dios quiere que tengamos eso en nuestra mente. No podemos divorciar de nosotros que somos cristianos de nuestras acciones. Hay gente que dice, pues yo voy al templo, hermano, y como yo haga mi vida, no tiene que ver una cosa con la otra. No, sí tiene que ver tus acciones con tu fe. Si tú dices que eres cristiano, tu vida, tus acciones, la manera de hablar, de actuar, debe de corresponder. Por eso es que yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted puede ver la fe de alguien? ¿Literalmente? No. ¿Usted puede ver que alguien realmente confesó en su corazón y aceptó que Cristo era su Salvador? No lo sabe, porque nadie pudo estar en ese momento. Pero sí podemos ver las acciones de esas personas. O sí pueden ver en nosotros las acciones que corresponden al cristianismo o no somos cristianos. Amén. Mira lo que dice Santiago. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 17. Santiago nos habla respecto al tema de la fe y de las acciones. Así también, dice Santiago 2, 17, usted me alcanza. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta, ¿qué dice, hermanos? En sí misma. La única manera de mostrarles mi fe es cómo funciona. ¿Y cómo funciona mi vida? Es a través de las acciones, de cómo yo reacciono. ¿Sabe que hace un mes atrás, me parece, me tocó por ahí ver una escena que me impactó?
iba yo por la calle y iba en el vehículo manejando y de repente vi a un grupo de personas que estaban ahí en un montón, un círculo, y estaban como hablando, discutiendo. Pues yo me paré a revisar qué estaba pasando, no me bajé del auto, obviamente, pero dentro de ese grupo vi a un hombre de una iglesia que tenía del cuello a otro de otra iglesia. Y yo dije, ¿y ahora qué pasó? Seguramente hubo un problema, una diferencia. Pero para que tenga una persona, un cristiano, a otro del cuello y así sacudiéndolo, pues habla de una reacción, hermanos, que no corresponde a un cristiano. ¿Se recuerda lo que Pablo dice a los efesios? Airaos, pero no pequéis. Se vale enojar, se vale que te enojes, que te molestó algo, pero para que llegues tú y tomes del cuello a alguien y lo sacudas y le digas, es que no me gusta cómo me hablas, eso no corresponde a un cristiano. Cuando yo vi esa escena me impactó porque tiene que ver con lo que dice Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, si no tiene acciones que correspondan, entonces es una fe muerta. O sea, simplemente esa persona no está viviendo en la salvación de un Dios vivo. Y le comento el ejemplo porque suele pasarnos a nosotros. En este caso que le mencioné, allí hizo falta dominio propio. Cualquiera que haya sido el problema, no era una justificación para que tomara el cuello de una persona a la otra y comenzaran allí a jalonearse. Entonces encontramos aquí que Santiago dice que no corresponde una cosa con la otra. Sin embargo, esa fe tiene que ser paralela a nuestras acciones. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe que salva, la fe de un cristiano verdadero, hermanos, es una fe que se ve a través de la forma de hablar, de cómo reaccionamos. El texto 18 nos habla y nos dice, muéstrame tu fe. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted sigue leyendo, pues Santiago dice que también los demonios creen. O sea, no es cuestión de creer, sino de que vivamos, de que nuestra vida refleje lo que creemos. Amén. Versículo 26, ahí mismo, Santiago 2. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿qué dice, hermanos? No podemos ver el nuevo nacimiento de un cristiano, no podemos ver la fe que dice profesar un cristiano, no podemos sentir la regeneración, no podemos tocar la nueva creación que nace de Dios, pero sí podemos ver las obras de las personas, las acciones. Eso sí lo podemos ver. Y eso que vemos nos demuestra quién es un cristiano y quién no lo es. Por eso Pablo logró identificar en la iglesia en Tesalónica que eran cristianos verdaderos, elegidos por Dios, porque la fe que había en ellos la podía ver en sus acciones. Y esto es muy importante, hermanos. Dios quiere que entendamos eso. Mire lo que dice Efesios 2, 8 y 10 para entender un poco más este tema de la fe, de la obra de vuestra fe. Efesios 2, 8, 10. Un texto muy conocido. Antes de que lo leamos, déjeme compartirle, aquí hice una nota. Santiago supo distinguir entre la fe falsa y la verdadera porque el comportamiento del uno es distinto al del otro. El comportamiento de un cristiano verdadero, hermanos, refleja la palabra de Dios en su corazón. Y el cristiano que es falso pues simplemente vive en su carne, vive como él quiere. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, es decir, somos salvos porque es un regalo de Dios. No hacemos las cosas para ganar la salvación. Hacemos lo que hacemos porque Dios ya nos salvó a nosotros. Dice el texto 9, no por obras para que nadie se gloríe, es decir, no es por obras, es por fe la salvación.
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Si somos nacidos de Dios, entonces vamos a hacer buenas obras. ¿Cuáles son esas? Las que glorifican a Dios, las que dan testimonio de que Dios está en nuestro corazón, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ese fue el primer rasgo distintivo que Pablo vio en los hermanos de la iglesia en Tesalónica. Una fe que siempre se evidenció en obediencia a la palabra de Dios. La segunda característica es el trabajo de vuestro amor. En el texto 3, volvamos rápidamente. Primera de Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Y luego dice, y del trabajo de vuestro amor. Fíjese que esa palabra trabajo significa copos. Y regularmente la palabra trabajo la entendemos nosotros como una acción para terminar algo. Pero la palabra trabajo aquí, la palabra copos, denota o hace referencia al esfuerzo, a la motivación que se hizo para hacer las cosas. La motivación, el esfuerzo que se hizo para hacer las cosas. Y Pablo dice en el texto que hemos leído, del trabajo de vuestro amor. Pablo pudo ver que en esa iglesia en Tesalónica los hermanos hacían el trabajo, las cosas para Dios con mucho sacrificio, pero con un corazón desinteresado. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros para hacer lo que hacemos en la obra de Dios? Lo hacemos para que seamos mencionados, para que seamos reconocidos, o lo hacemos porque Dios nos amó a nosotros. Ese es un rasgo distintivo, hermanos. ¿Cómo hacemos las cosas para Dios? Y desde que leemos la Biblia, desde que oramos, desde que venimos al templo, desde que nos preparamos para hacer las cosas para Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es nuestro trabajo? Miren lo que dice Romanos 7:18. Vamos a ir allí a revisar un poco para entender más esta palabra trabajo, el amor que trabaja. Romanos 7:18. Hablamos entonces que un cristiano verdadero tiene una fe que evidencia que está Cristo en su corazón a través de sus acciones, pero también tiene un amor que trabaja. Dice Romanos, ¿ya lo tiene? 7:18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo dice, yo tengo una lucha para hacer las cosas. Mi mente quiere hacer las cosas para Dios, pero la carne no quiere, se resiste. La carne cuestiona, la carne critica, la carne no está de acuerdo, pero mi mente quiere hacer las cosas para Dios. Y eso le pasa mucho a la gente, los cristianos. En su mente dice, esto es bueno que se haga en la iglesia, esto es bueno que hiciera el hermano. Pero a la hora de hacerlo, viene la carne y dice, no, que lo haga el otro. ¿Por qué lo vas a hacer tú siempre? Y lo que dice Pablo aquí, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Hay una lucha. Pero Pablo quiere compartirle aquí a los hermanos romanos cristianos acerca de esa lucha. Pero Pablo habla acá en la iglesia en Tesalónica acerca de ese amor por el trabajo de las cosas. Es decir, no solamente pienso en hacer las cosas para Dios, sino que hago el esfuerzo que sea necesario, porque la obra de Dios es grande y tengo que hacerla con amor. Dice el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Un cristiano verdadero siempre va a hacer un esfuerzo mayor para hacer las cosas que Dios le pide, porque él sabe que ese amor fue el que recibió de Dios cuando le perdonó sus pecados y fue salvo. Vamos a entenderlo un poquito más. Primero a los Corintios 16:22.
Los cristianos verdaderos pueden ser conocidos por el esfuerzo tremendo que hacen en su vida, la motivación que tienen para hacer las cosas para el Señor. Miren lo que dice 1 Corintios 16:22. ¿Ya lo tiene? El que no amare al Señor Jesucristo, ¿qué? Qué fuerte, ¿no? Es decir, a Dios, a Jesús, ¿tú lo amas o no lo amas? Así de sencillo. Si lo amas, ¿qué vas a hacer? Las cosas con amor para Dios. Y si no lo amas, simplemente no vas a hacer nada por Dios. Es lo que dice el texto. El que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito. Es decir, Dios nos habla que el amor debe de ser un reflejo, no solamente hacia Dios, sino a las cosas del reino de Dios. Si no lo haces, entonces no amas al Señor. Tu fe no es verdadera. Tu fe no es genuina. Pablo vio el trabajo que estaba teniendo la iglesia ahí. Vamos a una cita más. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Vamos a la carta de Pablo, la segunda carta. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Por lo cual, usted me alcanza, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe. ¿Con qué, hermanos? Con su poder. El cristiano verdadero tiene bondad, es bondadoso, es generoso hacia las cosas de Dios. Y eso tenía la iglesia, hermanos, cuando Pablo le escribió la carta, la primera carta. Eran elegidos, eran cristianos verdaderos porque su vida, su servicio era por amor. ¿Qué nos está motivando a nosotros a hacer las cosas que hacemos para el Señor? Lo hacemos desinteresadamente, lo hacemos por amor y a veces nos cuesta, pero lo hacemos porque es para el Señor. Si lo haces, gloria a Dios. Pero si no, entonces hoy Dios nos habla que las cosas para Dios tienen que ser con el mismo amor con el que Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver el tercer rasgo. Volvemos al texto, 1:3. Primera Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, ya lo vimos, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. ¿En qué, hermanos? Es decir, otro rasgo distintivo de cristianos verdaderos es que su fe, su esperanza persevera. No importa los problemas que tenga, si está afligido, si tiene una lucha muy grande, él tiene esperanza y sigue esperando en las promesas de Dios. No se mueve, ahí está firme. Y es lo que Dios le mostró a Pablo en ese lugar. Vamos a ver algunas citas para entender el texto. Tito 2:11 y 12. Tito 2:11 y 12. Y alguien pregunta, bueno, pastor, ¿qué entendemos por la esperanza? Alguien definió la esperanza como la anticipación de la gloria futura. La esperanza entonces es la anticipación de la gloria futura o la promesa que se espera. Eso es esperanza, promesa que se espera. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿cómo, hermanos? Justa y piadosamente. El cristiano verdadero que mantiene la esperanza en Dios, en las cosas de Dios, en este mundo no se desespera. Él se sigue guardando para el Señor. Él sigue esperando en las cosas de Dios.
Aunque los demás se van al mundo y van al pecado y lo ve cómo se caen, ellos se mantienen firmes en las cosas de Dios. Siguen teniendo esperanza que lo que Dios prometió va a cumplirlo en sus vidas, hermano. Por eso estamos aquí. Hemos visto muchos caer y otros retroceder, pero eso no debe de ser un motivo para que usted deje las cosas de Dios. Usted manténgase perseverando en esperanza hasta el fin. No deje que el mundo le coquetee o lo aleje o venga y lo seduzca. No, usted se mantiene hasta el final. Dice Tito, renunciando a la impiedad. Si aquel de allá no respeta a Dios ni las cosas de Dios, yo sí lo voy a respetar. ¿Sabes qué? Enfrente de mí no hables esas cosas. Yo tengo temor de Dios. Se resiste a la gente impía, a los deseos mundanos, y vive en este mundo justa y piadosamente. Versículo 13. Aguardando ¿qué? La esperanza bienaventurada. Se mantiene firme. A pesar de las pruebas y las luchas, él se mantiene y no se mueve. Y así quiere Dios que seamos usted y yo. Una iglesia que persevere en la esperanza, que nos mantengamos firmes, hermano, hasta el final. No importa lo que suceda, nos mantenemos en el Señor, aguardando la esperanza, dice el texto, bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Miren lo que dice Mateo 13:20. Vamos a entenderlo un poco más. Mateo 13:20. ¿Sabe que la semilla que fue predicada a nuestras vidas no puede morir, sino que se mantiene viva? Aquí tenemos la parábola del sembrador, es el contexto. Una semilla depositada en diferentes terrenos. El evangelio ha sido predicada en diferentes corazones. Dice el texto 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿cómo? Con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué hace? Tropieza, ya no está. Y así ha habido muchos, que aquí los vimos contentos, alegres, gozosos. Vino la prueba, la aflicción, y ya no están. Ya no perseveraron. Los problemas fueron mayores, y lo que sucedió es que su fe no estaba bien fundada, y eso demostró que no eran cristianos verdaderos. Eran de emociones. Versículo 21. El 22, perdón. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Y los hemos visto, hermanos. Un puesto, un negocio, un trabajo es más importante que las cosas de Dios. Ya no perseveraron. Pero estamos usted y yo en el 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y ¿qué? Y entiende. Y entiende la palabra. ¿Y qué más? Y ahí estamos usted y yo, hermanos. Escuchamos, oímos y la ponemos por obra. Somos los cristianos que perseveramos en esperanza. No nos movemos. Tenemos problemas quizás más que los de afuera, pero ¿sabe qué? Estamos seguros en Cristo. Y así quiere Dios que se mantenga la iglesia en este lugar, perseverando en esperanza. Que la palabra, el evangelio que llegó a tu corazón, esa semilla de fruto y siga dando fruto todo el tiempo hasta que venga el Señor por ti o por mí. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Una esperanza que no se desvanece. Una última cita para terminar. Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. ¿Ya lo tiene? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va, ¿qué, hermanos? En aumento hasta que el día es perfecto.
Lo que dice Proverbios es que el camino de los justos no va de la luz a las tinieblas, va de la luz tenue a la luz que completa. Vamos de menos a más. Así es el camino del justo, hermanos. Cada día que pasa, cada año que Dios nos concede la vida, nuestra vida va en aumento, cada vez más a la imagen de Cristo, cada vez más dando luz y un buen testimonio que glorifica a Dios. Esos rasgos fueron los que Pablo vio en esa iglesia, y es lo que Dios quiere que vea aquí en Hashem. Cristianos que tengan una fe que salva o genuina, que trabajen en amor para las cosas de Dios y que mantengan su perseverancia en esperanza hasta el final.